Escenario. Muy bien, pues continuamos. No hay descanso esta mañana en el Teatro Villamarta. Vamos a continuar con los contenidos. Y os decía que en la siguiente mesa redonda posiblemente se van a plantear muchas cosas que den respuesta a todo lo que hemos escuchado en lo que llevamos de mañana. A continuación tenemos una mesa redonda que tendrá su reflejo también en la tarde. Cherry Evolution, nuevos tiempos, nuevas normas, primera parte. Y para conducir y para recibir a nuestros siguientes invitados, pues doy la bienvenida una vez más a César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar. Bienvenido, César. El escenario es tuyo y el público también. Sí. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con una mesa redonda que hemos dividido en dos partes y que tiene que ver con muchas de las cosas que se han hablado y muchas de las expectativas que hay puestas en esta denominación. Estamos hablando de los vinos de Jerez, de la Manzanilla, de un vino con una historia larguísima, con unas expectativas grandes, en fin, con todas esas dimensiones que estamos pudiendo comprobar durante estos días, pero unas denominaciones de origen y, por tanto, con unas reglas de juego. Y esas reglas de juego son las que dictan qué es vino de Jerez y qué no es vino de Jerez, qué es manzanilla y qué no es manzanilla. Bueno, las denominaciones de origen no tienen sus reglamentos o sus pliegos escritos en mármol. Son creaciones del propio sector y, por tanto, han ido evolucionando a lo largo de la historia. Esta denominación, que fue la primera que se creó de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, allá por el año 35, ha tenido 6 reglamentos diferentes a lo largo de estos 80 y tantos años. Bueno, pues estamos estrenando, bueno, realmente todavía no lo hemos estrenado, pero ya se ha aprobado, el pasado 27 de julio se aprobaron unas nuevas reglas de juego, unos nuevos pliegos de condiciones, que son, como siempre, el fruto de un debate muy amplio, un debate entre los viticultores, las bodegas, los distintos tipos de bodegas, las cooperativas, tratando de encarar el futuro de la mejor manera posible. Probablemente algunos de los cambios sobre los que había expectativas pues todavía no están, pero les aseguro que ha habido cosas muy interesantes en los nuevos pliegos que están ya aprobados por el Pleno del Consejo Regulador, pero todavía no en vigor. Tienen que pasar un proceso legislativo que confiemos que podamos concluir en el curso de aproximadamente un año como máximo. Pero bueno, para hablar de las distintas modificaciones, como digo, vamos a tener dos sesiones, una primera hora en esta primera parte del día, de la jornada, en la que hablaremos sobre todo los aspectos vitícolas. Vamos a hablar de pago, vamos a hablar de nuevas variedades, vamos a hablar de uva en definitiva. Y por la tarde nos centraremos ya más en la parte enológica, en las modificaciones o las expectativas que tenemos desde el punto de vista enológico. Bueno, para esta primera sesión de la mañana voy a invitar a que pase ya aquí al escenario, en primer lugar, a Ramiro Ibáñez, enólogo perfectamente conocido por todos vosotros. Toma asiento, por favor. Ramiro está detrás de muchos proyectos y de muchos vinos, muchas bodegas, un buen número de bodegas del marco, y tiene su proyecto propio, que es Cota 45, del que algo nos comentará también. Me gustaría que viniera también Belén Puertas, enóloga del Rancho de la Merced, del Instituto de Investigación y Formación Agraria. Siéntate, Belén, bienvenida, muchas gracias. Y tenemos con nosotros también a Primitivo Collantes,
Adelante, Primi. De la bodega del mismo nombre de Chiclana. Siéntate, bueno, donde quieras, pues siéntate allí mejor, ¿vale? Me voy a sentar yo también y así estamos más cómodos. Bueno, como os comentaba, estamos hablando de un nuevo pliego o de unos nuevos pliegos, por ser precisos, uno para la denominación de origen Jerez, otro para la denominación de origen Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, evidentemente con contenidos muy paralelos y que están introduciendo o que van a introducir una serie de modificaciones importantes en lo que, bueno, en nuestro, como digo, en nuestras reglas de juego fundamentales. Es un hecho, y yo creo que todos los que están aquí coincidimos en que, todos los que estamos coincidimos y lo hemos oído muchas veces en distintas ponencias, en distintas intervenciones de expertos que han pasado por aquí o que han pasado en ediciones precedentes, que Jerez debe mirar más a la viña, que la viña ha estado injustamente e injustificablemente olvidada o, si queréis, o al menos no ha tenido el protagonismo que merece bueno, pues, en las décadas anteriores. Bueno, evidentemente la viña es una parte fundamental de la cadena productiva, es el principio de todo, y ese redescubrimiento del viñedo, llevar el viñedo a la palestra, del que tanto estamos oyendo, pues tiene que materializarse de muchas formas. Y una de las formas en las que se tiene que materializar, por supuesto, es con un mayor peso del viñedo y una mayor número de novedades, digámoslo así, en el pliego de condiciones. El nuevo pliego ya recoge por fin un aspecto que siempre hemos considerado histórico y que siempre hemos considerado una de las grandes bazas para Jerez, como son los pagos. Llevamos siglos hablando de los pagos, pero la verdad es que hasta el año 2015 los pagos no fueron perfectamente delimitados y, por tanto, hasta esa perfecta delimitación no ha habido la posibilidad de certificar el origen de la uva y, por tanto, cuál es el origen del vino que va finalmente y que se etiqueta. Ramiro, empiezo por ti. Efectivamente, los pagos están ahora en el pliego, están absolutamente todos listados, podremos certificar, pero a tu modo de ver, ¿qué otra forma o digamos, los pagos, cuál es el papel que deben de tener y qué otra cosa podríamos hacer para hacer que los pagos sean realmente un elemento relevante para las bodegas y, por tanto, un instrumento más para comunicar el vino de Jerez a los consumidores? Bueno, en los pagos, en el caso de los vinos de gama alta, yo considero que es el futuro. No hay que buscar cuál sería el futuro, sino que es el futuro, ¿no? Quizás las gamas bajas, pues bueno, se pueden explicar mejor con parámetros más tangibles como la vejez, el sistema de criaderas y soleras, que tenga flor, que no tenga flor, incluso alguna tipología, pero las gamas altas sin duda van a ir enfocadas a tener una identidad del origen de donde vienen, ¿no? Porque también el pago aporta al consumidor el desarrollo de una sensibilidad, de una interpretación a título personal de cómo entiende él ese pago, ¿no? Cosa que quizás no ocurre en vinos de gama de entrada, pues donde damos todo el trabajo hecho, pues que es un vino que tiene 5 años de biológica, o que esto es un amontillado, o esto es una manzanilla, en fin, son, como digo, parámetros más tangibles que donde quizás el pago no tenga tanta influencia. Pero en los vinos de gama alta sí creo que es el futuro sin duda. Vosotros habéis hecho un trabajo muy importante porque tenéis las reglas del juego, es como si ponemos el campo de fútbol, ponemos el balón, las porterías, el árbitro, pero ahora hay que jugar. Entonces yo creo que ahora la responsabilidad está evidentemente en los elaboradores y en las bodegas, en la inquietud de todos los demás en desarrollar y en profundizar en los pagos, ¿no? Pero el trabajo está hecho, las reglas del juego están, pero ahora es la responsabilidad de los que hacemos vino pues mostrar cada vez más y con mayor número de vinos, tanto físicamente con visitas a la viña como en las elaboraciones, como son todas las viñas y los pagos que tenemos, ¿no? Yo creo que el futuro, tanto la tipología de vinos de Jerez como la ubicación de la crianza va a ir perdiendo importancia, como te comentaba, sobre todo en vinos de alta gama. Creo que ya va a importar, cada vez va importando menos si un vino es un amontillado, es un vino blanco o es un palo cortado. Lo importante va a ser que viene de una viña concreta y tampoco creo que
que vaya a mantenerse como un factor diferencial el lugar de la crianza, ¿no? Creo que el origen de la uva va a estar por encima de la tipología y del lugar de crianza en el futuro para los vinos de gama alta. Fíjate que eso me da la sensación que abre el abanico, porque realmente una de las dificultades que nosotros nos encontramos en el Consejo Regulador cuando empezamos a tratar de delimitar con toda precisión los distintos pagos, fue que todo el mundo quería estar en Macharnudo, o todo el mundo quería estar en Carrascal, o todo el mundo quería estar en Balbaína. Es decir, que era muy difícil decirle, bueno, aquí termina uno, aquí empieza otro, pero ¿no crees tú que precisamente esa singularidad puede hacer que pagos que ahora mismo no son demasiado conocidos por las buenas prácticas de los viticultores, pues vayan adquiriendo también notoriedad? Evidentemente hay pues vinos que son vinos de mezcla y tienen una referencia pues de una marca conocida que sí viene un solo pago, pues bueno, siempre es más fácil subirse al carro y querer apuntarse un poco al pago de un vino que ya tiene establecido un mercado y una categoría antes que desarrollar una línea propia. Pero el futuro va a estar en que pagos minoritarios, pagos menos conocidos, tienen que ver la luz, tiene que haber nuevos vinos, tiene que haber nuevos proyectos, porque a fin de cuentas eso no, también va a tener una redundancia positiva en los hereces convencionales. Es decir, vinos blancos o vinos de Jerez enfocados en una sola viña nos va luego a dar herramientas para hacerle un traje a medida en la bodega, ¿no? Cómo vamos a hacer un sistema de criaderas y soleras, qué número de criadera, con qué vacío, qué régimen de saca. Si comprendemos mejor la viña, luego le podemos hacer un sistema que potencie, que amplifique el sentido que trae de la viña. Eso es muy importante. Perfecto. Hablaremos ahora de eso. Otra de las grandes novedades del pliego de condiciones, o del nuevo pliego de condiciones, que entrará en vigor dentro de unos meses, es la autorización de, iba a decir nuevas variedades, pero realmente no son nuevas variedades, son variedades que han estado en el marco históricamente y que pretendemos recuperar. Si hay un referente para nosotros en términos de diversidad vitícola y de posibilidades de recuperación, es el Rancho La Merced. Belén, coméntanos, hay 6 nuevas variedades o 6 variedades que volvemos a autorizar en nuestro pliego de condiciones. ¿Cuál es la experiencia tuya? ¿Cuáles de esas variedades las que tú crees que tienen más posibilidades de tener un desarrollo en el futuro dentro de nuestra denominación de origen? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a César que haya contado con el Rancho La Merced, con el IFAPA Rancho La Merced, en concreto conmigo, para estar en esta mesa redonda. Y ya respondiendo a tu pregunta, bueno, como sabéis, el Centro Rancho La Merced está establecido aquí en Jerez de la Frontera desde hace ya muchos años, y allí disponemos de una gran cantidad de variedades de uva antiguas. Es decir, si nos remontamos a 1807, está el Tratado de Ensayo de las Variedades de Vid Común que vegetan en Andalucía, de Simón de Rojas, Clemente y Rubio, que es de 1807. En este tratado se contemplan 119 variedades que se cultivaban en toda Andalucía, claro, no solamente en Jerez. Y Simón de Rojas Clemente pues las clasifica en 15 tribus. Entonces, de todas estas variedades, actualmente hay muchas que han desaparecido por culpa de la filoxera, sin embargo hay otras que se están recuperando. Entonces, en el Rancho La Merced tenemos, por una parte, tenemos como varias parcelas. Una de ellas, la más importante, es un banco germoplasma de variedades de vid, en el que se contemplan actualmente, está muy actualizado porque se han hecho toda la clasificación mediante microsatélites, y hay cerca de 1000 variedades, 990 variedades de todo el mundo. Y esas están en el banco germoplasma del Rancho La Merced. Y entonces ahí tenemos muchas de estas variedades, no todas, pero muchas de estas variedades que citaba Simón de Rojas Clemente. Por otra parte, tenemos ya otra parcela que con menos variedades, pero más cepas, porque bueno, en esta primera que os decía, el banco germoplasma, hay 10 cepas por variedad. Otra parcela ya que llamamos parcela de vinificación, en una de ellas es precisamente de variedades autóctonas andaluzas, donde se contemplan todas estas variedades que está previsto que se incluyan, o sea, está la cañocazo, la mantú de Pilas, la mantú castellano, la vigiriega, la perruno y la cañocazo. Entonces, la beba, perdón. La beba. Entonces, todas ellas están contempladas en esta otra parcela de experimentación,
y ahí ya tenemos más cantidad de cepas. Tenemos aproximadamente unas 100 cepas por cada variedad. Con la posibilidad, además, de que en el centro tenemos tenemos una bodega experimental para cantidades pequeñas, con depósitos de fermentación de aproximadamente 100 litros, 150, bueno, dependiendo un poco. Y tenemos la posibilidad de estudiar todas estas variedades desde todo el ciclo fenológico, desde la brotación hasta el momento de vendimia, seguir todo el control de maduración y luego la posibilidad de vinificarlas. Entonces, bueno, estas 6 variedades que está previsto que se autoricen en breve, nosotros tenemos experiencia en ellas y en muchas otras. Y de hecho ya hay algunas cosas publicadas. Entonces, de todas estas... Bueno, si te parece, ahora como habrán visto que empezamos a servir unos vinos, luego cada uno de ellos va a presentar estos vinos y van a ser de estas variedades bueno, de estas nuevas variedades. Ahora te comento por la que tú nos has traído, pero antes déjame preguntarle a Primitivo, bueno, Chiclana, por ejemplo, tiene su singularidad vitícola, evidentemente. Cuando hablamos de uno de los grandes cambios que tiene este pliego, está la integración o la equiparación de la zona de producción y zona de crianza. Y por tanto estamos pensando siempre, bueno, pues, en qué va a pasar en esas bodegas, en la crianza de esas bodegas, en Chiclana, en Trbujena, en Chipiona, pero centrándonos en la viña, esa singularidad vitícola de cada uno de los pueblos, de los términos municipales, ¿qué peso piensas tú que pueden tener en este nuevo momento que va a haber la zona de producción, que es ya con equiparación total dentro de la denominación? Para empezar, yo diría que, bueno, entrar dentro de la denominación de origen lleva consigo unas responsabilidades, evidentemente, y ahora es cuando hay que dar lo mejor de uno, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se va a ver mucho la diferenciación también que hay en la propia zona de producción. Concretamente, Chiclana, decir que Chiclana entraría dentro de la zona de producción, yo siempre lo he dicho, ¿no? Jerez siempre ha sido plural y diferencial a la vez, porque estamos hablando de que entrarían una serie de municipios dentro de la denominación de origen. Y si ya hay diferencias entre un fino del puerto, un fino de Jerez, pues imaginaos si a eso sumamos un fino de costa, como pudiera ser de Chiclana, o una zona como Chipiona y demás, ¿no? Pues añadiríamos más diferencialidad a lo que es la denominación, más riqueza, más pluralidad, más singularidad también, porque no dejamos de hacer la identidad de nuestra localidad o de nuestro paisaje a exposición del consumidor. Y al fin y al cabo el consumidor creo que también se va a enriquecer de lo que es la denominación de origen, que abarca infinidad de municipios. Evidentemente la viticultura de Chiclana es diferencial también, porque nosotros somos puerta de entrada casi a la bahía de Cádiz, la zona más del estrecho posible. La virulencia que tenemos nosotros con esos vientos, nuestra viticultura también es diferencial. Somos la puerta de entrada, como te decía, de esos vientos. Con lo cual tenemos algo menos de producción por hectárea, tenemos una serie de variedades, como bien decía Belén, que también se están trabajando. Sobre todo se da más en la zona de producción, con lo cual eso es algo que va a salir a flote, va a salir a escena, y que la propia denominación se va a enriquecer. Yo creo que al final esto es el enriquecimiento de todos, no solamente de la zona de producción, sino creo que también de la zona actual de crianza. Entonces yo creo que esto es un beneficio para todos y que hace que todo sea como más empaque, ¿no? Jerez sería como esas muñecas rusas que tienen muchas muñecas y que siempre que abres aparece Jerez, ¿no? En las diferentes localidades donde tú te encuentras aparece Jerez siempre. Y para mí esa es la riqueza, la magnitud de una denominación de origen que es capaz de abarcar a más de 9 municipios y que sigue siendo singular pero plural. Hablando de singularidad, hablando de novedades, bueno, como digo, se han ido sirviendo, creo que ya han servido el segundo. Bueno, una de las intenciones de esta mesa era presentar en sociedad esas variedades que hemos introducido en el nuevo pliego de condiciones de Jerez. La primera copa que os han servido es, bueno, para los que no lo sepáis, hay 6 nuevas variedades o 6 variedades tradicionales en la zona, que son las que van a estar autorizadas una vez se apruebe el pliego. Son las variedades Cañocazo, Vigiriega, Beba, Perruno, Mantúo, Castellano, Mantúo de Pilas
y ya está, son 6. Entonces le he pedido a mis invitados que traigan, bueno, vinos, evidentemente no son vinos con DO, porque no lo pueden ser por ser de esas variedades. Además, en los 3 casos son, quitando el último, son vinos relativamente jóvenes, ¿no? Entonces, el primero que han servido es de una de esas variedades, una variedad tradicional en Andalucía que se llama Perruno. Es un vino elaborado por Ramiro, así que Ramiro, ¿por qué no nos habla un poco de este vino? Bueno, pues aprovechando la inclusión de las variedades, me he traído un vino que es de la añada 2021, un Perruno, sobre todo por mostrar, como decía Belén, todas las variedades que teníamos en mitad del siglo XIX, que en el caso del Marco de Jerez había 43 variedades, y había variedades que tenían perfil biológico, es decir, variedades que eran muy propensas a tener flor, otras variedades eran menos propensas a tener flor y tenían un volumen y una estructura que eran ideales para la crianza oxidativa, y luego había otras variedades para hacer vinos dulces, ¿no? Digamos que con el paso del tiempo hemos focalizado todo en una variedad muy biológica, que hasta cierto punto tenemos que jugar con ella para que dé vinos oxidativos, hay que desnaturalizarla de alguna forma. Ahí, en mi opinión, también habría que cambiar pues esos olorosos que decimos que se hacen con segunda yema de palomino, ¿no? Cuando realmente no hay ningún gran vino del mundo que se haga con una segunda yema, ¿no? Es más coherente, a mi modo de ver, utilizar estas variedades tardías que con una primera yema, con elegancia, con finura, te aportan ese volumen, ¿no? Y es lo que he querido mostrar aquí con este vino, que es un vino muy joven, tiene 1 mes y medio después de fermentar, añada 2021, es un Perruno de una viña muy vieja, de las viñas más viejas que hay en Trebujena. Y bueno, para los que lo tengáis en la boca, es un vino con mucha estructura, mucho volumen, que no tiene nada que ver con la sequedad y la electricidad del palomino, ¿no? Ya se atisba una genética natural hacia la crianza oxidativa, con una graduación baja. Es decir, cuando teníamos otras variedades, la diferencia en que entre un vino fuese biológico y otro oxidativo no estaba en el grado alcohólico. Podías tener un vino de 14 grados de perfil oxidativo y un vino con 15,5 y 16 que tenía perfil biológico. Pero bueno, estamos recuperando, estamos en... Entonces, ¿tú piensas que esto podría ser un magnífico vino base para un oloroso, para cualquier vino? Es lo que era históricamente toda la vida, ¿no? Este vino luego pues va para nuestra marca comercial Agostado, que es nuestro guiño a todos esos vinos oxidativos de mitad del 19. Hay una cosa muy importante también que comentaba Primi, lo mismo que el palomino ha fagocitado el resto de variedades, también se ha globalizado las variedades que hay por término municipal. Antiguamente cada término municipal tenía unas variedades concretas y evidentemente eso daba lugar a unos vinos diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de Chiclana, pues estaba muy especializado en la uva rey, en el caso de Trebujena, pues más del 90% de lo que había era Perruno, Jerez tenía pues un crisol de muchas variedades, Sanlúcar casi todo lo que había era palomino fino. Entonces, claro, había estilos de vino diferentes porque el viñedo era diferente, que es realmente donde sale el vino. Entonces, con esta inclusión de variedades, yo espero que luego haya una divergencia y que cada localidad, cada pago, cada viñista, cada término municipal apueste por la que crea oportuna, ¿no? Bueno, andamos un poquito pillados de tiempo, ya sabéis, pero Belén, antes te interrumpí porque empezabas a hablar de las distintas variedades que habéis trabajado en el rancho. Tenéis ese enorme abanico de posibilidades y esa experiencia. Y cuando te pedí que trajeras algún vino, alguno que te gustara y que le viera potencial, enseguida elegiste una vigiriega. Dime por qué y descríbenos un poco el vino. A ver, de las 6 variedades que está previsto autorizar, la vigiriega, o sea, todas las demás, Perruno, Cañocazo, los 2 mantús de Pilas y Mantúo Castellano y la Beba, son variedades bastante más tardías que el palomino. Mientras que la vigiriega es intermedia, no es ni tan temprana como, temprana, puedo decir, el palomino tomándole de referencia. Entonces la vigiriega está intermedia, no es tan tardía como las demás, ni se vendimia un poquito más tarde que el palomino fino. En concreto, este año se ha vendimiado a finales de agosto, mientras que nosotros en el centro el palomino se vendimió a mediados, con lo cual una diferencia de unos 15 días. Entonces, una variedad que yo la tengo, más cariño, digámoslo así, porque no madura tan tarde. Las otras, aparte de madurar tarde, es que no llegan a mucha graduación alcohólica. Es lo que decía antes Ramiro, que ya la planta no es capaz de sintetizar más azúcares y se quedan graduaciones relativamente bajas. Y sin embargo, la vigiriega, en concreto esta es de este año también, del año 2021,
No está filtrada ni embotellada, o sea que está en rama, o sea que aunque se vea bastante limpio y demás, no tiene ningún tratamiento. Bueno, que sí que ha tenido tratamiento de estabilización por frío, es lo que sí que ha tenido, pero no está filtrada. Entonces, una variedad con bastante acidez, mucha más acidez que el palomino fino, y además una acidez natural, o sea, tiene bastante ácido málico, mientras que el palomino fino es la variedad por excelencia que no tiene apenas ácido málico. Entonces, bueno, la he elegido porque me gusta como vino. Ahora mismo, nosotros siempre hemos trabajado con vinos jóvenes, no tenemos experiencia en vinos de Jerez. Yo no lo sé, lo desconozco, el potencial para vino de Jerez. Y dentro de los vinos de Jerez, para un vino oloroso, para un vino fino, para un amontillado. De momento nosotros nos hemos quedado en lo que aquí se llama mosto, pero bueno, creo que tiene un potencial muy agradable en cuanto a graduación alcohólica, acidez, vino equilibrado, limpio y aromático. Sería cuestión ya de trabajarlo como vino de Jerez, qué tipología se adapta mejor. Claro, estás hablando de acidez, que ha sido siempre uno de los, en fin, de los hándicaps, ¿no? De las carencias, por decirlo así. Y por tanto, bueno, te lo iba a preguntar, me has dicho ya que no podrías aventurar, pero ¿qué pensáis vosotros de esa mayor acidez? ¿Nos abre puertas incluso no solo para vinos sin crianza o vinos sin, digamos, sin fortificar? ¿Nos pudiera abrir puertas también para algunos de los vinos clásicos de Jerez, alguna de las tipologías clásicas de Jerez? ¿Qué piensas tú, Primi? Yo opino que sí, porque desde luego hay que tener una cosa bastante en mente, que el ollejo de estas variedades de las que estamos hablando es bastante grueso. Entonces tiene bastante contundencia, como bien ha dicho Ramiro en su caso, con la variedad Perruno tiende a la oxidación, la uva rey le pasa 3/4 de lo mismo, y lo situaríamos directamente casi en perfiles oxidativos. Perdón, ¿pueden ir sirviendo el siguiente vino, por favor? Es que no... Digo, iríamos por favor. A los perfiles oxidativos de los vinos, ¿no? En este caso, ya sea un amontillado, un oloroso o incluso, ¿por qué no?, un palo cortado, porque también este tipo de variedades tiene diferenciaciones en las fermentaciones, maloláctica, puede que te quede algún tipo de gramo de azúcar residual no fermentado, con lo cual lo haga más untuoso o más cremoso. Es decir, aquí hay diferenciación en lo que hasta ahora se estaba trabajando en la denominación de origen. Y vuelvo a decirte lo mismo, se pone otra herramienta de trabajo más en la mesa que lo va a hacer plural y que se puede encontrar Jerez perfectamente en cualquiera de los vinos que, si le damos un recorrido, un tiempo o una tipología de vino de Jerez, se va a encontrar perfectamente, porque de hecho yo lo he encontrado. Nosotros ya de por sí en la bodega teníamos trabajada la uva rey en el año 1976, hemos guardado algunas botellas, o más bien mi abuelo, y cuando las descorchamos nos encontramos un maravilloso, oloroso, elegante, sutil, y eso era Jerez. Intuyo que estás de acuerdo también, ¿no? Sí, bueno, como bien dice Belén, es una variedad que estaría a medio camino entre estas variedades tardías con un perfil más puramente oxidativo y otras variedades históricas que se utilizaban aquí para la crianza biológica, como el palomino o el Pedro Jiménez, el albillo, que también había mucho albillo en Balbaína, pues hasta poco antes de la filocera, y yo creo que estaría a medio camino. Muy interesante para vinos blancos con flor y para crianza biológica creo que también. Bueno, creo que están sirviendo ya el tercero de los vinos, que me dicen que también tenemos que ir acelerando. Y este lo traes tú, Primitivo. Háblanos un poco de lo que tenemos en esta tercera copa. Monovarietal, 100%, Mantua, o como se conoce en nuestra zona, uvas rey. Vale. Ollejo grueso, ciclo largo, se vendimia concretamente a final de octubre o después del Puente del Pilar. Es una uva que no da excesivamente grado, como bien dice Belén, o como también se puede encontrar Ramiro en este caso, da aproximadamente unos 12 grados, 11 grados y medio, pero aporta mucha tensión, esa acidez, incluso un punto de amargor, cítrico también, y yo creo que ya se nota en la copa como que tiene un carácter de oxidación. Por eso traigo un 2018, para ver la elegancia o sutileza que tiene dentro de esa oxidación. El vino fermenta, una parte fermenta en madera y otra parte fermenta en inox. Y luego lo que hacemos al cabo de un año, hacemos un coupage y luego lo que sí hacemos es darle un año de botella. Me gusta mucho el envejecimiento en botella, veo que se hace en otro tipo de denominaciones y creo que también es una herramienta que se podría usar aquí y creo que ayudaría sobre todo a este tipo de vinos o tipologías de variedades, porque hay variedades oxidativas que necesitan ese añito más de guarda para encontrar el potencial.
Es un vino que, bueno, como estamos en Copa Jerez, me atrevo a decir un pequeño maridaje, algo alcalino con algo graso, ¿no? O proteico, como puede ser un revuelto de salicornia, le va perfectamente a este vino. Entonces, bueno, lo dicho, es una herramienta más de trabajo, es la identidad antigua de nuestra zona y me parecía interesante seguir trabajando y aprendiendo de ella, porque creo que esto es lo bonito también, ¿no? Jerez ha demostrado que sabe trabajar perfectamente las variedades que trabaja, pero oye, ¿por qué no? Podemos seguir siendo grandes trabajando las otras variedades que sí había en el campo antiguamente. Y creo que ahí es otro acicate más. Se trata evidentemente de proyectos a largo plazo porque hay que plantar uva, hay que, en fin, plantar cepas y esperar que nos dé uva, etcétera, etcétera. Pero casi siempre cuando surgen este tipo de conversaciones sobre las posibilidades de nuevas varietales, etcétera, etcétera, estamos pensando en monovarietales. Pero ¿pensáis que algunas de estas variedades pueden ser también, bueno, pues un apoyo a las variedades que estamos utilizando y que tenemos? Porque tampoco vamos a poder, digamos, estamos hablando que de aquí a 10, 15, 20 años, pero mientras tanto, ¿podrían estas variedades servir de apoyo a nivel de cabeceos con las variedades tradicionales? Yo no tengo la menor duda, vamos, que aparte que no existe la variedad perfecta, siempre como si haces coupage, una mezcla, como lo queramos llamar, de diferentes variedades, lo que le falta a una lo puede aportar la otra. Entonces yo creo que por supuesto entre todas se pueden sacar diferentes tipologías de vinos y tanto para la gama de crianza biológica como para la crianza oxidativa. Es decir, sin duda se podrían mezclar. De todas formas, la cultura de la mezcla, ya sea con diferentes variedades o con una sola, haciendo diferentes vinos, la mezcla siempre te da equilibrio, ¿no? Puede armonizar mejor los elementos. La viña única o el vino único siempre tiene ese desequilibrio que le da un atractivo, que quizás tiene un público más reducido, pero más fiel, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, lo mismo que ocurre con el sistema de quedaderas y las añadas, entender que lo que no está mezclado tiene ese desequilibrio atractivo de la personalidad y lo que está mezclado llega a un público más amplio. Bueno, el tiempo manda, realmente me parece un poco injusto porque la viña requeriría una reflexión mucho más profunda, pero os agradezco mucho haber traído aquí estos ejemplos de estas varietales que estamos intentando recuperar. Es una parte de ese empeño que tiene la denominación en poner la viña nuevamente en el lugar que le corresponde dentro de nuestro panorama. Muchas gracias a los tres y bueno, pues seguimos con el programa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Gracias, Ramiro, Primitivo y Belén. Y esta tarde más. Esta tarde tenemos otra mesa redonda en esta línea de la Cherry Evolution. Y bueno, están todas las filas pares liberadas, ¿no? Porque la siguiente ponencia tiene cierta complejidad en el servicio, en la degustación, en la cata. Bueno, va increciendo, ¿eh? La tensión en la sala, seguro. Muy bien, pues vamos a despejar esto, metemos la ráfaga que tiene que entrar y enseguida continuamos con una mirada a Jerez desde el Mediterráneo.